Bienvenido a la sesión de capacitación en línea sobre el nuevo sistema de certificación. Esta sesión explica el nuevo marco en el que opera la norma para agricultura sostenible de 2017. Usted aprenderá acerca de cómo obtener la certificación según la nueva norma y cómo permanecer certificado. Esta sesión se basa en los dos documentos oficiales. Uno de ellos son las reglas de certificación y el otro son las reglas de transición. El contenido de estos dos documentos se explicará con gráficos e ilustraciones en esta sesión. Entendamos los diferentes tipos de auditoría bajo el nuevo sistema. La primera auditoría que se le realizará a usted es una auditoría de certificación, a través de la cual usted puede obtener la certificación por primera vez según la nueva norma. Si no alcanzara el nivel de cumplimiento requerido y no pudiera obtener la certificación, usted puede llevar a cabo acciones correctivas y solicitar una auditoría de verificación dentro de 120 días. Luego, después de 12 a 18 meses desde la primera certificación, usted necesita que se le realice una auditoría de control para mantener su certificado. Si usted no fuera aprobado en la primera oportunidad, usted podría de nuevo solicitar una auditoría de verificación dentro de 120 días. Si usted aprobara la auditoría de verificación, usted podría permanecer certificado. Dentro de 24 a 30 meses desde la primera certificación, a usted podría practicársele una segunda auditoría de control. Debe existir por lo menos 9 meses de intervalo entre la primera y la segunda auditoría de control. Una auditoría de verificación puede potencialmente tener lugar de la misma manera. El certificado es válido por 3 años, por lo que en un plazo de 3 años a partir de la primera certificación, usted necesita de nuevo que se le realice una auditoría de certificación para obtener un nuevo certificado. Aparte de estas 3 auditorías en el ciclo de certificación de 3 años, existen 2 auditorías adicionales, las cuales se les pueden realizar o no a usted. Una es la auditoría de expansión de alcance, y usted la necesita solo si estuviera expandiendo el alcance de la certificación. La otra es una auditoría de investigación, y a usted se le podría practicar esta si hubiera cualquier no conformidad potencial sobre la cual se hubiera informado y necesitara ser urgentemente verificada. En las siguientes diapositivas examinaremos detalladamente cada uno de los tipos de auditoría. Una auditoría de certificación se lleva a cabo cuando una finca solicita la certificación por primera vez y se llevará a cabo cada 3 años en adelante. Esta auditoría debe realizarse siempre in situ y cuando los trabajadores estén presentes y hayan cultivos en la finca. Una auditoría de verificación puede ser realizada cuando una finca no aprobó una auditoría de certificación, pero ha realizado acciones correctivas que pueden ser verificadas. Esta auditoría debe realizarse dentro de 120 días después de la decisión de certificación. Se trata de verificar si las no conformidades que se han identificado están cerradas. Este tipo de auditoría no siempre se realiza in situ. Puede ser realizada a distancia mediante la verificación de documentos o fotos. Se deben realizar 2 auditorías de control durante el ciclo de certificación para que una finca conserve su certificado. Consiste en verificar que las no conformidades han sido cerradas dentro del plazo que se explicó anteriormente y también en evaluar las actividades que no se llevaron a cabo durante las auditorías anteriores. La primera auditoría de control debe realizarse en un periodo de 12 a 18 meses después de la certificación. La segunda auditoría de control debe realizarse en un periodo de 24 a 30 meses después de la certificación. Debe existir por lo menos 9 meses entre la primera y la segunda auditoría de control. La RAS proporciona esta flexibilidad en la programación de las auditorías de control para asegurar que se realice al menos una auditoría de control durante la temporada de cosecha. No se permite llevar a cabo todas las auditorías en la misma época del año cada año
para evitar intencionalmente un periodo de cosecha en el cual se podrían detectar muchas no conformidades. Una auditoría de control puede no ser anunciada o notificarse con un corto periodo de antelación. Se puede realizar una auditoría de investigación cuando hay una queja o un incidente reportado o cuando se detecta una no conformidad potencial. Esta auditoría se hace sin previo aviso o con corto periodo de antelación. Dependiendo del asunto, se puede llevar a cabo a través de una investigación de escritorio. Un grupo o una finca pueden solicitar una auditoría de expansión de alcance cuando desean agregar nuevas áreas, nuevas actividades o nuevas fincas miembro a su ámbito de certificación antes de su próxima auditoría de control o auditoría de certificación. Si la adición es inferior al 10% del total de miembros o del área por año, usted no necesita una auditoría de expansión de alcance. Permítanos hacer algunos test para verificar su comprensión sobre los diferentes tipos de auditoría. Se ha auditado una finca y se ha identificado un incumplimiento en cuanto al acceso al agua potable. De acuerdo con la decisión de la certificación, se determinó que la finca no podría certificarse. 5 meses más tarde, la finca llevó a cabo una acción correctiva y llamó al ente certificador y solicitó una auditoría de verificación. ¿Se le puede practicar a la finca una auditoría de verificación? La respuesta es no. Una auditoría de verificación tiene que realizarse dentro de 120 días después de la decisión sobre la certificación. En este caso, la finca llamó al ente certificador 5 meses más tarde, que es más de 120 días. Por lo tanto, es demasiado tarde para solicitar una auditoría de verificación. Pasemos al siguiente test. Una finca fue auditada el 1 de julio de 2017. Se identificaron algunos incumplimientos, pero la finca los corrigió y realizó una auditoría de verificación un mes más tarde. La finca se certificó el 1 de septiembre de 2017. Ahora, la finca quiere que se le realice una auditoría de control el 1 de agosto de 2018. ¿Es esto posible? La respuesta es no. La primera auditoría de control debe realizarse entre 12 y 18 meses después de la fecha de certificación. En este caso, la fecha de certificación fue el 1 de septiembre de 2017. 12 meses después de esta fecha, sería el 1 de septiembre de 2018. Por lo tanto, no es posible practicar la primera auditoría de control el 1 de agosto de 2018. Siguiente test. Una finca de café certificada tuvo la primera auditoría de control el 1 de octubre de 2018. La recolección de café en esta finca comienza en diciembre y termina en febrero de cada año. La finca quiere que se le realice la segunda auditoría de control el 1 de junio de 2019. ¿Es esto posible? La respuesta es de nuevo no. De acuerdo con las normas de certificación, debe haber al menos 9 meses de intervalo entre la primera y la segunda auditoría de control. Además, por lo menos se debe realizar una auditoría de control durante la temporada de cosecha. Por lo tanto, a esta finca no se le puede realizar la segunda auditoría de control en junio de 2019. Esta debe esperar y someterse a la segunda auditoría de control durante la recolección, que comienza en diciembre. Siguiente test. Un ente certificador recibió una denuncia que indicaba que su finca certificada estaba descargando aguas residuales sin tratar en un río. El ente certificador le realizó a la finca una auditoría de investigación sin previo aviso y posteriormente recibió la factura por los costos de la auditoría. ¿Se supone que la finca debe pagar el costo de esta auditoría? La respuesta es sí. De acuerdo con las reglas de certificación, ese costo de la auditoría de investigación debe ser asumido por la finca u organización que ha sido auditada. Último test sobre el tema relativo a tipos de auditoría. Un grupo de productores tiene actualmente 70 miembros.
Este desea admitir a 5 nuevos miembros este año. ¿Debe este grupo solicitar una auditoría de expansión de alcance? La respuesta es no. Las reglas de certificación permiten un aumento de hasta un 10% en el número de miembros o el tamaño del área por año sin una auditoría de expansión de alcance. 5 miembros es menos del 10% de 70. Por lo tanto, este grupo no necesita tener una auditoría de expansión de alcance. Veamos el nuevo sistema de puntuación. De acuerdo con el nuevo sistema, solamente cuando una finca cumple completamente el criterio, se considera que ésta satisface todos los requisitos de conformidad y, por lo tanto, recibe un punto completo. Cuando una finca no cumple un criterio o lo cumple parcialmente, esto se considera como una no conformidad y, por lo tanto, no puede obtener ningún punto. Cuando un criterio no se aplica a una finca, este no cuenta para la puntuación. Es importante tener en cuenta que ya no existe más la puntuación parcial de 0,5 puntos como se acostumbraba, y el cálculo de la puntuación se basa en los criterios aplicables. Los criterios no aplicables no afectan la puntuación. Existen 5 niveles diferentes de criterios, y hay diferentes requisitos de cumplimiento en cada año de certificación. Esto se denomina criterios y reglas de desempeño de la norma. El nivel más estricto son los criterios críticos. Dentro de los criterios críticos existen los criterios de cero tolerancia y los criterios críticos normales. Los criterios críticos de cero tolerancia deben cumplirse siempre al 100%. Si usted tiene una no conformidad con un criterio crítico de cero tolerancia, usted no puede ser certificado o se le puede retirar inmediatamente su certificación. Usted no puede solicitar una auditoría de verificación. Por lo tanto, usted necesita tomar estos criterios críticos de cero tolerancia muy seriamente. Otros criterios críticos también deben ser cumplidos al 100% todo el tiempo, pero en caso de que usted obtenga una no conformidad, usted puede tomar una acción correctiva y pedir una auditoría de verificación. Hay criterios en los que usted necesita gradualmente trabajar cada año para alcanzar el cumplimiento. Se les llama criterios de mejora continua y hay niveles C, B y A. En la primera auditoría, usted debe cumplir con el 50% de los criterios del nivel C, aplicables para obtener la certificación. No existe un nivel requerido de cumplimiento para los criterios de los niveles B y A. En la auditoría de control de los siguientes años, usted debe demostrar que ahora cumple con el 65% de los criterios del nivel C aplicables y con el 80% en el año siguiente. Para el tercer año de certificación, es necesario que usted haya alcanzado el 100% de los criterios de nivel C. Tenga en cuenta que aunque se requiera un 100% de cumplimiento, se puede permitir el 10% de incumplimientos, siempre y cuando estos incumplimientos estén cerrados en la siguiente auditoría. En la segunda auditoría de certificación que se realiza en el tercer año de certificación, es necesario comenzar a cumplir el 50% de los criterios de nivel B, además del 100% del nivel C. En la auditoría de control del año siguiente, usted debe demostrar que ahora cumple con el 65% de los criterios de nivel B y el 80% en el año siguiente. Para el sexto año de certificación, es necesario que haya alcanzado el 100% de los criterios del nivel B. De nuevo, se permite un 10% de no cumplimientos, siempre y cuando estos puedan estar cerrados para la próxima auditoría. En el sexto año de certificación, que es su tercera auditoría de certificación, también debe cumplir con el 50% de los criterios del nivel A. Hay una nota importante para los grupos de pequeños productores. Si el 20% de la muestra auditada no cumplió con el porcentaje requerido de los criterios de los niveles C, B y A, pero cumplen con todos los criterios críticos, estos aún pueden obtener la certificación.
Sin embargo, ellos tienen que ponerse al día con el porcentaje requerido dentro de un año. Como se puede ver en esta tabla, el nuevo sistema de certificación alienta a las fincas a llevar a cabo el proceso de mejora continua hacia la agricultura sostenible. Usted puede comenzar con los fundamentos, pero usted no puede permanecer igual. Usted necesita seguir mejorando cada año para permanecer certificado. Veamos cuáles son criterios críticos de cero tolerancia. Como vimos en la diapositiva anterior, tienen que ser siempre cumplidos en un 100%. Cuando usted no cumple, no puede obtener la certificación o su certificado se cancela. Usted no puede solicitar una auditoría de verificación. Esos son: 2.1. No destrucción de áreas de alto valor para la conservación. 4.1. No hay trabajo forzado. 4.2. No se maltrata a los trabajadores ni hay acoso sexual. 4.3. No existe discriminación. 4.6. No se practican las peores formas de trabajo infantil. Estos 5 criterios deben tomarse muy en serio. Hagamos algunos test para verificar su comprensión sobre los diferentes niveles de criterios y sus requisitos de cumplimiento. El criterio C3.30 establece: todos los plaguicidas se almacenan en una bodega cerrada de manera segura. Solamente el personal capacitado en riesgos y manejo de plaguicidas tiene acceso a esas instalaciones. Durante una auditoría, el auditor encontró que la finca almacena los plaguicidas en una bodega cerrada de manera segura, pero la llave de la bodega puede ser tomada fácilmente por cualquier persona de la finca. ¿Se le otorgará a la finca un cumplimiento parcial con una puntuación parcial de 0,5 para este criterio? La respuesta es no. De acuerdo con el nuevo sistema, no existe tal tipo de puntuación parcial. El cumplimiento parcial de un criterio se considera como una no conformidad y no se le otorga calificación. Siguiente test. Durante una auditoría, el auditor encontró que los niños estaban aplicando plaguicidas en la finca. Esto va contra el criterio 4.6, que es un criterio crítico de cero tolerancia. La finca tomó una acción correctiva para que ningún niño aplicara plaguicidas nuevamente y pidió una auditoría de verificación después de un mes. ¿Se puede aún certificar la finca? La respuesta es no. En cuanto a los criterios críticos de cero tolerancia, usted no puede solicitar una auditoría de verificación. Cuando los niños fueron utilizados para aplicar plaguicidas, el daño a su salud ya se había hecho y no hay suficiente acción correctiva que se pueda tomar para remediar la situación. Por lo tanto, esta finca no puede ser certificada. Siguiente test. Después de haber sido certificada por 3 años, a una finca se le practicó una auditoría de certificación por segunda vez. La finca obtuvo la siguiente calificación: 100% de todos los criterios críticos. 95% de los criterios de nivel C. 60% de los criterios de nivel B. ¿Puede la finca permanecer certificada? Por favor, mire la tabla para recordarle el nivel de cumplimiento requerido en cada año. La respuesta es sí. A pesar de que la finca obtuvo el 95% de los criterios de nivel C, en lugar del 100%, el sistema permite hasta un 10% de incumplimiento, siempre y cuando se cierre en la próxima auditoría. Por lo tanto, esta granja puede seguir siendo certificada y tiene que asegurarse de cerrar todas las no conformidades en el nivel C en la próxima auditoría. Siguiente test. Después de haber sido certificada por 5 años, a una finca se le practicó una auditoría de control. La finca obtuvo la siguiente calificación: 100% de todos los criterios críticos, 100% de los criterios de nivel C, 70% de los criterios de nivel B,
60% de los criterios de nivel A. ¿Puede la finca permanecer certificada? Por favor, mire la tabla para ver el nivel de cumplimiento requerido en cada año. La respuesta es no. En el quinto año de certificación, se suponía que la finca debía haber alcanzado el 80% de los criterios aplicables del nivel B. Esta finca alcanzó el 70%. Por lo tanto, esta finca no puede permanecer certificada como lo está en este momento. Usted debe procurar el cumplimiento de los criterios de nivel B mediante la adopción de medidas correctivas y solicitar una auditoría de verificación dentro de 120 días. ¿Con base en qué criterios se audita la finca? ¿Qué partes de la finca se auditan? Esto es el alcance de la auditoría. En la primera auditoría de certificación, se audita solo contra criterios críticos y del nivel C. Usted no será auditado con base en los criterios del nivel B ni del A. En la segunda auditoría de certificación, a usted se le audita de acuerdo con los criterios críticos, los criterios del nivel C y los criterios del nivel B. En la tercera auditoría de certificación, a usted se le audita de acuerdo con todos los criterios de la norma. Sin embargo, los productores pueden solicitar ser auditados con los criterios que no corresponden a ese momento de la auditoría de certificación. Por ejemplo, una finca puede solicitar ser auditada con base en todos los criterios de la norma en la primera auditoría de certificación, si así lo desea. Las parcelas de tierra arrendadas dentro de una finca certificada necesitan por lo menos cumplir con los 5 criterios críticos de cero tolerancia. Estas no serán auditadas con base en los otros criterios. En la diapositiva anterior, hablamos del caso cuando una finca solicita ser auditada con base en los criterios que no corresponden a ese momento de la auditoría de certificación. ¿Cuál es el beneficio de hacer eso? Si usted alcanza el nivel de cumplimiento de la auditoría de certificación subsiguiente, se le considera una organización de alto desempeño. Veamos un ejemplo. Usted solicitó ser auditado con base en los criterios del nivel A en la segunda auditoría de certificación. En la auditoría, usted ya cumplió con el 50% del nivel A, que es un requisito de la tercera auditoría de certificación, pero ya lo logró en la segunda auditoría de certificación. Entonces, usted representa a una organización de alto desempeño. Una vez que a usted se le ha reconocido como una organización de alto desempeño, se le permite solicitar que una de las 2 auditorías de control sea una auditoría de escritorio en lugar de una auditoría in situ. Esto le permitirá ahorrar un costo de auditoría, ya que el auditor no necesita viajar a su finca. Es un gran incentivo para que usted pueda lograr tanto como sea posible en cada auditoría de certificación. ¿Qué pasa si un administrador de grupo cumple con el nivel más alto que el requerido? Por ejemplo, que ya haya alcanzado el 100% de los criterios del nivel C en la primera auditoría de certificación. Entonces, usted es un administrador de grupo de alto desempeño. Cuando se le reconoce como un administrador de grupo de alto desempeño, usted recibe 2 beneficios. Uno es que el tamaño de la muestra de auditoría de la próxima auditoría de control se reducirá en un 50%. Esto reducirá significativamente los días de auditoría, así como el costo. El otro beneficio es que puede aumentar el alcance, por ejemplo, agregar nuevos miembros o agregar nuevas áreas, hasta un 25% sin una auditoría de expansión de alcance. Tengamos por objetivo llegar a convertirnos en una organización de alto desempeño para disfrutar de estos beneficios. Verifiquemos su comprensión mediante un test. En la primera auditoría de certificación, una finca solicitó ser auditada según todos los criterios de la norma. La finca obtuvo la siguiente calificación: 100% de todos los criterios críticos, 100% de los criterios de nivel C,
60% de los criterios de nivel B, 10% de los criterios del nivel A. ¿Califica esta finca como una organización de alto desempeño? Mire por favor la tabla para su referencia. La respuesta es sí. Ya desde su primera auditoría de certificación, la finca cumplía con lo que era requerido por la segunda auditoría de certificación. Por lo tanto, esta califica como una organización de alto desempeño y puede disfrutar del beneficio de que se le practique una auditoría de control de escritorio en vez de una auditoría en el sitio. Ya sea como finca o como grupo de productores, usted es un cliente importante para los entes certificadores. Es importante que conozca sus derechos como cliente. ¿Cuáles son sus derechos? 1. Obtener una respuesta a cualquier pregunta relacionada con las interpretaciones de los documentos de certificación. 2. Obtener del ente certificador la versión actualizada de los documentos de certificación. 3. Recibir un informe de auditoría del ente certificador dentro del plazo. 4. Solicitar la reprogramación de una auditoría no anunciada de control o de investigación, si usted tiene un documento válido. 5. Presentar una queja relacionada con el servicio proporcionado por el ente certificador. 6. Apelar una decisión de certificación tomada por el ente certificador. Cambiar los entes certificadores solamente si usted no tuviera una no conformidad pendiente. Así como usted tiene derechos, usted también tiene obligaciones. ¿Cuáles son sus responsabilidades? Enviar una solicitud completa. Informar al ente certificador cualquier cambio significativo. Firmar un acuerdo de servicio con el ente certificador. Pagar los gastos de auditoría. Proporcionar el acceso a la información a los auditores. Vender como certificado solo el volumen recolectado después de la fecha de inicio de la auditoría. Solicitar el uso del sello por adelantado. Obtener los certificados de transacción para todos los cultivos que figuren en el certificado. Es importante ser consciente de sus derechos y deberes e insistir en sus derechos mientras cumpla con sus deberes. ¿Qué sucede si usted no cumple con sus obligaciones? Hay sanciones. Una sanción se aplica cuando una finca o un grupo no satisfacen el nivel de cumplimiento requerido, o cuando no cumple con sus obligaciones, o cuando no realiza una auditoría de certificación o de control a tiempo. En estas situaciones, la finca o grupo se suspende. Una suspensión puede durar hasta 4 meses. Durante la suspensión, la finca o el grupo no pueden vender su producto como certificado. Hay situaciones más graves como cuando una finca no cumple con los criterios críticos de cero tolerancia, cuando no satisface el nivel requerido de cumplimiento, incluso en una auditoría de verificación, cuando una suspensión no se levanta en un plazo de 4 meses, cuando una finca realizó actividades ilegales, fraudulentas o poco éticas o incurrió en coerción o amenaza. En estos casos, el certificado se cancela. La cancelación se extiende normalmente por 1 año. Sin embargo, en caso de actividad ilegal, fraudulenta o no ética, coerción o amenaza, la cancelación se extiende por 3 años. Cuando se cancela un certificado, la finca o el grupo no pueden vender su producto como certificado. ¿Cuándo deben los productores que están actualmente certificados tener una próxima auditoría de certificación basada en la nueva norma? Hay reglas detalladas sobre el momento de una nueva auditoría de certificación. Veamos el primer caso. Usted tuvo una auditoría de certificación con base en la norma anterior en octubre de 2014. Tome en cuenta que octubre está en la segunda mitad del año 2014.
Hay una regla de transición que se aplica a las fincas que tuvieron una auditoría de certificación en la segunda mitad del año 2014. Para esas fincas, la auditoría de certificación con la nueva norma debe tener lugar entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2017. Como se puede ver en este cronograma, la auditoría de certificación se lleva a cabo alrededor de 3 años después de la anterior. Veamos el segundo caso. Usted tuvo una auditoría de certificación con la norma anterior en marzo de 2015. Hay una regla de transición para las fincas que tuvieron una auditoría de certificación en el 2015. Esas fincas necesitan tener una auditoría de certificación con la nueva norma entre el 1 de julio de 2017 y el 31 de marzo de 2018. Como puede ver en este cronograma, usted puede elegir la fecha para su próxima auditoría de certificación a partir del rango de 9 meses. Usted puede decidirse a que le practiquen una auditoría en menos de 3 años después de la auditoría de certificación anterior, o esperar hasta que esté cerca de cumplirse los 3 años, siempre y cuando ésta se lleve a cabo entre el 1 de julio de 2017 y el 31 de marzo de 2018. Ahora, ¿qué pasa con una finca que tenía una auditoría de certificación basada en la norma anterior en junio de 2016? En este caso, se aplicaría la regla de transición para las fincas que tenían una auditoría de certificación en el 2016. Estas fincas necesitan tener una auditoría de certificación con la nueva norma entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2018. Como puede ver, las fincas que tenían una auditoría de certificación en el 2016 no pueden esperar 3 años para tener la próxima auditoría de certificación. A medida que las auditorías basadas en la nueva norma comiencen en el 2017, estas fincas deben ser auditadas de acuerdo con la nueva norma por lo menos a finales de junio de 2018. Veamos el último escenario. Usted tuvo una auditoría de certificación basada en la norma anterior en febrero de 2017. Tenga en cuenta que febrero es en la primera mitad de 2017. Las fincas que tuvieron una auditoría de certificación basada en la norma anterior en la primera mitad de 2017 necesitan tener una auditoría de certificación con la nueva norma entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2018. En este caso, una vez más, las fincas no pueden esperar 3 años para tener la próxima auditoría de certificación. Tienen que ponerse al día con el resto de los participantes a finales de 2018. ¿Están todos ustedes confundidos con las reglas de transición? Hagamos algunos tests para verificar su comprensión. A una finca se le practicó una auditoría de certificación basada en la norma anterior, en diciembre de 2014. La finca planea que se le realice una auditoría de certificación con la nueva norma el 1 de diciembre de 2017. ¿Cumple esto con las reglas de transición? La respuesta es sí. Como puede ver en este cuadro, la finca tuvo una auditoría de certificación en el segundo semestre de 2014. Y esta planea que se le practique la próxima auditoría de certificación entre el periodo requerido del 1 de julio y el 31 de diciembre de 2017. Por lo tanto, esto cumple con las reglas de transición. Siguiente test. A una finca se le practicó una auditoría de certificación basada en la norma anterior, en diciembre de 2015. La finca planea que se le realice una auditoría de certificación con la nueva norma el 1 de diciembre de 2018. ¿Cumple esto con las reglas de transición? La respuesta es no. De acuerdo con las reglas de transición, las fincas que tuvieron una auditoría de certificación en el 2015 necesitan tener la próxima auditoría de certificación entre el 1 de julio de 2017 y el 31 de marzo de 2018. Por lo tanto, esta finca no puede esperar hasta diciembre de 2018. Tiene que tener una auditoría de certificación con la nueva norma antes del 31 de marzo de 2018. Siguiente caso.
A una finca se le practicó una auditoría de certificación basada en la norma anterior, en julio de 2016. La finca planea que se le realice una auditoría de certificación con la nueva norma el 1 de julio de 2018. ¿Cumple esto con las reglas de transición? La respuesta es no. De acuerdo con las reglas de transición, las fincas que tuvieron una auditoría de certificación en el 2016 deben tener una auditoría de certificación basada en la nueva norma entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2018. Por lo tanto, el 1 de julio de 2018 es demasiado tarde. Esta finca debe tener la próxima auditoría de certificación antes del 30 de junio de 2018. Último test. A una finca se le practicó una auditoría de certificación basada en la norma anterior, en junio de 2017. La finca planea que se le realice una auditoría de certificación con la nueva norma el 1 de julio de 2018. ¿Cumple esto con las reglas de transición? La respuesta es sí. Si bien esta finca tendrá la próxima auditoría de certificación cerca de un año después de la anterior, esto cumple con las reglas de transición. Las fincas que tuvieron una auditoría de certificación basada en la norma anterior en el primer semestre de 2017 necesitan tener la auditoría de certificación con la nueva norma entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2017. El 1 de julio era la fecha más próxima en la que esta finca podría practicársele una auditoría de certificación de acuerdo con la nueva norma, y ante esto, la finca lo aceptó. Es muy importante entender el mecanismo y el marco en el cual opera la nueva norma. Usted necesita conocer sus derechos y obligaciones, y qué es exactamente lo que necesita lograr para obtener la certificación o permanecer certificado. Le deseamos a usted una transición sin contratiempos a la nueva norma.